las pantallas de la televisión salvadoreña, donde la luz parecía eterna, surgió un perfil que conquistó a grandes audiencias a lo largo y ancho del país. Alejandro Maximiliano González Jiménez, conocido por todo el mundo simplemente como el Gordo Max. No, esto es duro, muy duro, y yo confío en Dios, en la justicia. Yo aquí estoy presente, yo soy un ciudadano normal, común y corriente. He trabajado por muchas cosas. A la acusación no voy a decir nada porque puede ser en contra. Que comenzó su carrera como un locutor más en las radios locales, aunque poco a poco en varios programas su voz comenzó a volverse inconfundible. Comenzó en la radio en estaciones locales como Radio Láser, especialmente Radio Femenina. Dicen que incluso su hermano Ernesto González, que también es locutor, lo apoyó para entrar a la radio femenina. Ahí comenzó a superar sus problemas de tartamudez y empezó a destacar por su voz muy cálida y un estilo muy natural. Su gran salto llegó en Radio Box, donde condujo un programa matutino muy exitoso. Tenía bastante humor, cercanía, naturalidad. Esto lo conectaba fuertemente con la audiencia salvadoreña. Y ya siendo locutor reconocido, cubrió varios eventos importantes como el Mundial de Alemania 2006 junto a otros colegas. Pero no se quedaría únicamente en la radio. A mediados de los años 90 comenzó a participar en la televisión, Canal 6. Inició presentando el programa juvenil de concursos Plop. Y posteriormente ingresó a la Telecorporación Salvadoreña, donde se consolidó no solo como locutor, sino como presentador de televisión. Su momento de mayor fama llegó allá por el año 2000, cuando tomó la conducción de Domingo para Todos, julio del año 2000. Un programa que ya existía desde 1987, pero con el perfil de Max se revitalizó por completo. Lo convirtieron en un éxito masivo de entretenimiento familiar durante más de 16 años hasta el 2017. Y posteriormente también llegó a conducir un programa de la noche llamado Tal para Cual. Uno que también llegó a ser muy popular en la televisión salvadoreña, y así fue uno de los rostros principales también de la Teletón, un ascenso muy prometedor de Max en los medios de comunicación del Salvador, pero el destino, cruel e implacable, ya había escrito un final muy trágico para este hombre que alguna vez hizo reír a muchos frente a la televisión y también en la radio. Los momentos más dramáticos llegaron allá por 2014, mientras el Gordo Max brillaba en las pantallas de la televisión salvadoreña. Una investigación silenciosa destapaba uno de los capítulos más oscuros del país. La Fiscalía desmanteló una red de venta de servicios sexuales donde se dijo que incluían a menores y operaban en salones de belleza, moteles y calles del centro de San Salvador. La pieza clave fue el testimonio de una presunta joven protegida conocida con clave de Natalia, quien según la Fiscalía había sido arrastrada a dicho negocio, a dichas prácticas desde los 13 años. Para mayo del 2014, Natalia señaló directamente a Alejandro Maximiliano González, aseguró que entre el año 2011 y 12, el sujeto había pagado por sus servicios, y a pesar de estas graves acusaciones, la Fiscalía de ese momento le otorgó calidad de testigo a Max y no lo procesó como cliente, porque como sabe eran personas que no cumplían los 18 años de edad y que eran reclutadas de manera irregular. Entonces solo se persiguió y condenó a las personas que lideraban aquel negocio ilícito. 8 de ellos recibieron condenas de 7 y 10 años para el 2015. Y así el hombre que hacía reír a las familias salvadoreñas los domingos y en las noches continuaba por el momento protegido por las luces de la fama. Pero para ese momento la oscuridad de su nombre comenzaba a crecer en silencio. Desde aquel momento su perfil y su rostro ya no era visto igual, a pesar de solo haber sido mencionado. ¿Cómo te declaras? Me declaro inocente. Me he sentido un poco delincuente. Mi imagen está totalmente destruida. ¿Conoces a la supuesta víctima? No te voy a contestar eso del caso, no voy a contestar nada. Solamente de mi persona. Pasados unos años, para el 2017, la Fiscalía, con una nueva administración, decidió mirar de frente a lo que antes había dejado en la penumbra. Consideraban que existía una deuda pendiente, en este caso con la justicia, porque el 2014 y 15 solo se había condenado a los líderes del negocio sucio. Pero se dijo también que los clientes, los que pagaban y sostenían ese negocio, aquellos que habían buscado esos servicios ilícitos, no debían quedar impunes. Fue entonces cuando la Fiscalía retomó el testimonio de la clave Natalia y por primera vez señaló formalmente a el Gordo Max como uno de los responsables, como uno de los clientes. La acusación era directa: pagar por tales servicios a jóvenes que no tenían los 18 años, argumentando que él estaba
plenamente consciente de esa situación y que todo aquello era un entramado de negocio sucio, ilícito. Con esta decisión, el caso que alguna vez lo protegió como testigo ahora se volvía en su contra. El proceso judicial comenzaba y con este, la lenta caída de una de las figuras más conocidas de la televisión y la radio. El golpe definitivo llegó 3 de enero del año 2017. La fiscalía ordenó la captura de El Gordo Max junto a otras 3 personas acusados formalmente. Al siguiente día fueron presentados ante los medios con las manos esposadas y el rostro marcado por la incredulidad. Entonces el hombre que había llenado de risas y alegría las pantallas de la televisión ahora era expuesto públicamente como uno de los presuntos imputados en un caso terrible y delicado. Tras la audiencia, un juez ordenó su envío preventivo al centro penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona. Ahí permaneció durante varios meses mientras avanzaba el proceso judicial. En este lugar, posteriormente, el mismo Max contaría con una voz quebrada que al llegar a la cárcel sintió que casi se moría. Porque el daño psicológico fue profundo y que nadie debía pasar por algo así. Es decir, lo marcó de por vida negativamente. Porque aquel encierro marcó el comienzo del ocaso de una figura que alguna vez parecía intocable y peor hacia la oscuridad. El proceso judicial avanzó entre altibajos y demoras. Tras su detención allá por 2017 y varios meses recluido en Mariona, se realizaron audiencias preliminares que sufrieron suspensiones, como las de agosto de ese año, cuando la fiscalía pedía más tiempo para buscar más pruebas. Pero finalmente el caso llegaría a la vista pública a finales de ese año. La fiscalía basó su acusación principalmente en los testimonios de la víctima protegida. Sin embargo, durante los juicios, los peritajes técnicos presentados por la defensa revelaron algunas contradicciones importantes, como las bitácoras de llamadas telefónicas no registraban las comunicaciones que la víctima afirmaba haber tenido con los acusados. El tribunal consideró que las pruebas de cargo carecían de una solidez necesaria, así que para diciembre del 2017 absolvió al Gordo Max y a los otros 3 imputados. Para ese momento, el Gordo Max había pasado 11 meses en Mariona, casi un año, donde lamentó cada día que había pasado en encierro. Y ahí en las entrañas de ese centro penitenciario, el destino quiso que el Gordo Max compartiera algo de espacio con quien alguna vez había sido uno de los hombres más poderosos del país. En el famoso Sector 9, un pabellón especial remodelado para albergar a figuras de la política y de la farándula, donde se concentraban exfuncionarios políticos y personalidades públicas. Coincidió con el expresidente arenero Elías Antonio Saca. Mientras afuera el escándalo seguía retumbando en los medios, Saca también llevaba ya un buen tiempo en Mariona por graves casos de corrupción, que se comenzaba a mencionar que podían llegar a $300 millones. Pero pasado este tiempo, aunque había recuperado su libertad después de haber pagado una fianza antes de la audiencia inicial, el fallo llegó unas semanas después. Un tribunal de San Salvador absolvió al Gordo Max y al resto de los imputados. Y así se daba por concluido aquel caso en contra de el Gordo Max, que sí lo había llevado casi un año a prisión, y el desgaste de su figura, de su perfil, su rostro de televisión, ya no era el mismo a pesar de haber salido libre. Al dejar los tribunales visiblemente emocionado, quebrantado, Max declaró que siempre había creído que había mantenido su inocencia y que la justicia, aunque tardía, había prevalecido. Bueno, y enfrentamos como hombres, llegamos, enfrentamos esto y ahora se ha determinado que lo que había no existía. Simple y sencillamente yo no puedo hablar más porque tiene reserva, pero le agradezco a los que me apoyaron, a los que oraron por mí, los que me encontré en la calle. Gracias, abogados. Que Dios va viendo que iba a Carvajal, gracias. Dijo que aquello había sido un error desde el principio y tal vez con una mala intención, que lo había mantenido desde el principio del juicio y ahora con esa absolución podía intentar reconstruir su vida, aunque lo que le había dejado aquel escándalo eran destrozos y parecía irrecuperable. Y aunque en la corte salió librado, la Cámara confirmó su absolución en junio del 2018, el Gordo Max ya nunca volvió a ser el mismo. El escándalo había dejado heridas profundas en su imagen y en su alma, en su interior. Para febrero del 2019, intentó regresar a los medios en un nuevo programa matutina llamada De Toque, junto a Sara Méndez, otra presentadora, pero su presencia ya no era misma. El peso del proceso, el encierro, el daño psicológico lo perseguían.
no era el mismo perfil que antes había estado en los medios. Poco a poco se fue alejando de los reflectores, luchando contra graves problemas de salud y también psicológicos que lo mantuvieron hospitalizado en varias ocasiones. Además, ya la edad era bastante avanzada, 50 años pesaban bastante. Aquel hombre que había llenado de risas muchas mañanas y domingos de los salvadoreños terminó sus días lejos de las cámaras y los reflectores, en silencio y con el cuerpo muy quebrantado. Entonces se conoció por medio de la familia, el 8 de mayo del 2021, que Maximiliano González había fallecido, dejando atrás una carrera truncada por aquel escándalo y una vida marcada por una tragedia que nunca pudo borrar del todo. Aunque su muerte no fue repentina, tenía una enfermedad crónica, diabetes, que se terminó agravando fuertemente por el aislamiento emocional tras la muerte de su madre. Eso le terminó de afectar. Y según algunos reportes, también por el estrés acumulado de los últimos años, que aunque salió de prisión después de superar aquel escándalo judicial y la cárcel, su salud física y emocional fue deteriorándose hasta el final. Así fue el doloroso final de la historia del Gordo Max. De las cabinas humildes de la radio a las pantallas de todo un país, ascendió con una sonrisa que parecía eterna, convirtiéndose en el rostro de muchas bromas en domingos, en los programas de la noche, y una voz que ya era inconfundible en los medios. Pero la vida, implacable, le cobró todo. Un escándalo lo arrastró desde la cima hasta las sombras de Mariona, donde compartió celda con reos de alto perfil y sintió que se moría por dentro. Aunque fue absuelto, pero condenado por la opinión pública, intentó volver, sin embargo, nunca más volvió a ser el mismo. La diabetes que lo acompañaba desde hacía varios años se agravó en la soledad, el dolor y la ausencia de su madre. Así, hospitalizado, quebrantado y en silencio, fuera de las cámaras, Max se apagó por completo. La figura que parecía siempre sonreír a las cámaras se fue en la penumbra, recordándonos lo frágil que es la fama y lo cruel que puede ser el destino con quienes alguna vez lo tuvieron todo. Pero ese fue el triste, trágico final de una de las figuras de la televisión más reconocidas, Max González, conocido como el Gordo Max. Deje su opinión en los comentarios sobre este caso. Muchas gracias por apoyar siempre el contenido y los videos. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.